pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas, por fin estamos aquí de nuevo. Estamos comenzando la segunda temporada de nuestro podcast Con los pies en la tierra en Asturias y no podía ser de otra manera. Nos conocimos en la temporada pasada y tenía muchas ganas de conocer y de dar a conocer a este chico que ha venido a visitarnos y que se llama El Asturiano. Es conocido como El Asturiano en las redes sociales. Bienvenido, Adrián, a nuestro podcast. Buenas. Y vamos a empezar a conocerte un poco mejor. Quiero que me cuentes de dónde eres y vamos a ver cómo has llegado hasta ser conocido como El Asturiano. Cuéntame un poco eso, cómo eras de pequeño y cuáles eran tus motivaciones y cómo llegaste hasta aquí. Pues mira, un chico de barrio de toda la vida que le encanta el mar porque me crié en un pueblo marinero, Luanco, y mi familia es de Biodo, y después en Lugones de toda la vida. O sea, al final mis padres nunca quisieron cambiar de lugar y yo estoy súper feliz. Que además, curiosamente, bueno, te interrumpo porque Biodo es un pueblo que está al lado de Ferrero, que es el pueblo, es uno de los pueblos de mi familia. Para que veas cómo es la vida, ¿eh? Pues sí, está... Nada, pero eso, o sea, Lugones al final, no sé, siempre me adapté muy bien allí. No tengo un bonito recuerdo, que ya os contaré el porqué, pero lo tengo muy cerca de todo. Oviedo, Gijón, Avilés, entonces, bueno, me afinqué ahí y estoy muy contento. Bueno, pues mira, es un sitio que pertenece al concejo de Siero y bueno, que está bien que a lo mejor mucha gente no lo conoce o no lo conoce demasiado y la verdad es que es lo que dices tú, está cerca de todo, de Gijón, de Oviedo y merece la pena vivir. Bueno, es un buen lugar para residir, ¿no? Encima se está modernizando mucho. Sí, cuéntame cómo eras de pequeño. Pues mira, yo al final siempre fui un niño que no le gustó nada estudiar o que le costaba mucho, necesitaba muchas horas. Entonces al final siempre fue ahí mucho rifirrafe con mis padres, porque son muy rígidos y al final pues esa presión para mí me suponía pues el doble. Entonces pues no me ayudaba. Pero bueno, siempre lo fui sacando todo, nunca repetí y lo saqué todo muy bien. Pero sí que es verdad que tuve una infancia mala, en el sentido de mal recuerdo, porque no tengo amistades en Lugones. Tengo pocas, porque al final quiero dar voz al bullying que sufrí. No sé si fue por el deporte que hacía, que como estaba en el Sporting de Gijón, éramos pequeños, puedo entender que haya envidias o esas cosas, que al final pues me hacían estar incómodo en el colegio, entonces al final no lo guardo un bonito recuerdo. O sea, ¿cómo viviste o qué era lo que te pasaba, qué te hacían para que te sintieras así? Pues sobre todo se metían con mi físico, o sea, de pequeño no tenía los dientes bien y tenía un apodo o era muy delgado y entonces pues me acribillaban a eso. ¿Y la altura? Y la altura ahí nunca me dijeron nada, al contrario, yo digo, pues todo lo que me hacían yo nunca lo decía a mis padres. ¿Y cómo afrontaste, pues eso, el que se metieran contigo? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Cómo lo superaste o cómo afrontaste eso? Aguanté siempre sin decirlo nada a mis padres hasta que ya fue el último año de salir del colegio. ¿De qué? O sea, ¿en primaria? Sí, en primaria, o sea, desde muy pequeño ya, por eso al final, quieras o no, yo creo que maduré antes de tiempo. En sexto, el último año, yo decido contarle a mi madre, porque mi padre estas cosas, pues no sé, no tiene tanta empatía y tal, y mi madre pues es más cercana, y se lo comenté y dice, ¿qué dices, hijo, tal? Y digo, sí, llevo muchos años sufriendo ese acoso de, pues aguantarlo yo, ¿no? Y ese día me abrí y al final pues dije... ¿Qué fue lo que te hizo abrirte? O sea, ¿qué hizo que dijeras, tengo que contárselo a... Pues que al final los apoyos más fundamentales en mi vida son ellos y el entorno más que tengo con más intensidad emocional y demás, pues decidí decirle, mamá, mira, me pasa esto y tengo que decírtelo. ¿Y qué paso se dio? ¿Cambiaste de colegio pues, o seguiste...? No, eso nunca lo hice, nunca. Mis padres me querían cambiar de colegio y dije, no, yo quiero afrontar eso, afrontar los miedos, nunca dejarlos de lado. Entonces dije, yo voy a acabar el colegio aquí y voy a continuar el instituto en el mismo sitio donde al final voy a encontrarme la gente que me provocó estos problemas. Y así fue mi vida, o sea, fui creciendo. ¿Y qué influencia tuvo el deporte en tu vida? Muchísima, o sea, fue mi desconexión. Porque dices que además se metían contigo, ¿porque crees que se metían contigo? Porque... Yo creo que al final las envidias en esas edades son muy rutinarias, al final se aprende en casa. Yo al contrario, como no tenía amistades ni nada, pues iba a mi bola.
Los exámenes se hacían después. Pero ¿tú crees que a esa edad, o sea, lo que envidiaban, qué crees tú que que envidiaban para meterse contigo? ¿El hecho de que destacaras en el deporte? Pues yo creo que fue al final porque yo lo destacaba todo en educación física. Claro, yo llegaba a educación física, el profesor era adoración la que me tenía y me exigía mucho más y a mí me molaba. Y destacaba mucho en eso. Entonces era una cosa en la cual yo podía destacar. Entonces yo creo que era algo que le daba impotencia a los demás. Y era pues una forma de... Además, bueno, trajiste unas cosas que son importantes para ti y que quiero que nos las enseñes. Y bien pequeño. Y explícanos qué trajiste y por qué. Mira, pues aquí traje la camiseta con la que fui campeón de España con la selección asturiana. Que, bueno, ¿cuántos años tenías cuando fuiste? Pues 10 años. Y aquí tengo la medalla de campeón de España también. Y al final pues son cosas que siempre las veo con muchísima emoción porque tan pequeño conseguir eso y al final el deporte. A mí el deporte siempre me dio la vida y me hizo refugiarme de los problemas y me sentía nuevo. Yo era ir a entrenar y sanaba. ¿Te desconectaba? Sí. Entonces al final pues este logro que mucha gente pues no tiene, yo siempre me moriré con ello y diré, joder, pues qué orgulloso estoy de mí, que tan pequeño haber conseguido ello. Pequeño, exactamente. Sí. Y después, bueno, en el instituto, ¿o cómo seguiste tu trayectoria de estudios? Hice el bachiller porque yo quería acabar esa etapa y tenerlo. Y después, pues, mis padres tenían una línea muy clara y dijeron oposita. Oposité 4 años y era una vida muy sacrificada. Claro, pero una vida diferente porque ya me desconectaba. ¿Opositar para qué? Para Guardia Civil, porque quería estar en el Seprona, me encanta la naturaleza y al final pues dije, pues a lo mejor es un ambiente que me gusta mucho. Y oposité 4 años. Claro, la vida era casa, academia, gimnasio. No tener tiempo para amistades, para parejas. Lo pasaba mal porque no sabía suministrar el tiempo. Ya ves, yo necesitaba mucho tiempo para estudiar. Entonces, claro, mis padres contentos, yo no. Eso durante 4 años. 4 años. Claro, tuve que dejar el fútbol también. Por si me lesionaba, pensé más en mí, en mi futuro, que en el hobby de disfrutar, de ir a jugar. Uh-huh. Entonces, pues bueno, fue llegar la cuarentena y ahí fue un cambio en mi vida. O sea, con la pandemia te cambió la vida. Sí, me hizo reflexionar mucho, me juntó mucho a mis padres también, a tener conversaciones más profundas. Por entonces ahora ya no vives con tus padres, ¿no? Independizaste. O sea, me compraron un apartamento y la verdad que soy independiente ya completamente. Pero cuando llegó la pandemia sí vivías con ellos. Me compraron otro piso, entonces lo utilizaba como medio de desconexión. Llevaba a mis amigos y volvía a casa a dormir porque no estaba acostumbrado a estar solo. Bueno, pero sí, o sea, todavía no eras totalmente independiente viviendo tú solo. Exacto. Entonces, pues bueno, la cuarentena tuvo cosas muy bonitas, porque gracias a ella estoy ahora aquí. Entonces... Bueno, eso me lo tienes que contar. Bueno, ya te contaré. Pero eso, que la cuarentena me hizo reflexionar mucho, sobre todo en qué quería hacer en el futuro. Preguntas que me hacía a mí interiormente que nunca me pregunté. Y fue a acabar la cuarentena y no hice caso a mis padres y tiré de mí. Y dije, voy a volver al fútbol, voy a estudiar lo que me ilusiona, que la oposición me ilusionaba, pero me era muy difícil. ¿Qué te dio fuerza para dar ese paso? Yo mismo. O sea, no necesité el apoyo de nadie, al final lo tenía en contra. Entonces era lo que me motivaba más, a decir, lo quiero conseguir y si lo consigo es como darles un bofetón en la cara, bien dicho. Decir, es como ganarte otra medalla. Exacto, que no tengo que demostrarles nada porque me lo demuestro a mí. Pero fue como una meta, ¿no? Y cada día me propongo metas y objetivos. Y es lo que me hace, pues, vivir. Vale, y nos trajiste otra cosa que es importante para ti, que forma parte de ese cambio de vida. Sí. Explícame, cuéntame. La verdad que esto es como mi personalidad, en el sentido de que ya os contaré el tema del mundo del motor y crear contenido, pero esto, no sé, fue por una amiga que me animó. Un día estábamos en un bazar y compré un peluche que era Pikachu y dije, oye, voy a coger a Charmander, y como es una mochila y yo siempre voy en moto mochila, pues lo pongo y cada vez que me ve la gente por la autopista, por la carretera, dicen, coño, un peluche tal, pues soy yo. No he visto más de estos así Charmander por la carretera. O sea, que a ti se te conoce por la autopista, por el muñeco. Sí, y que siempre suelo meterlo como introducción en muchos vídeos pues con él, porque al final es algo que me acompaña, es como decir, ¡buah! Ya, es casi como un sello de identidad, ¿no? Sí, él lo ve todo, me escucha y es exagerado, es algo simbólico en mí que digo, va, tengo que traerlo. La pandemia... pues eso, hizo que cambiaras la mentalidad, que te enfocaras tu vida de otra manera
¿Y en qué momento empiezas a volcar contenido en las redes sociales y empiezas pues a darte cuenta de que eso también está cambiando? Pues mira, yo siempre fui un chico que no tenía vergüenza a nada, ¿no? Y quieras o no, después de la cuarentena yo estudié integración social, el ciclo superior. Exactamente, que eso me lo tienes que contar tú. Y me ayudó mucho a perder el miedo, ¿no? A hablar delante del público, exponerme y tal. Y eso fue lo que me hizo replantearme muchas cosas y empezar a crear contenido, pues eso, a hablar simplemente, ¿no? Yo que sé, iba a algún sitio y hablaba, no tenía miedo a nada. Y después en el futuro fue cuando ya me dediqué más profesionalmente. La verdad es que yo, sinceramente, una de las cosas que más me llamó la atención cuando te conocí, porque claro, la imagen, tú tienes una imagen cuando ves a alguien en las redes sociales y piensas que puede ser así, que puede ser de la otra manera, pero lo que más me gustó de ti es conocer esa parte que no se ve y que no se conoce y que es tu trabajo, o sea, y tu vocación, porque yo veo que además tienes vocación por lo que haces. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Y en qué consiste el trabajo que haces? Que no Pues se ve. mira, yo en todo momento, cuando me preguntan en cualquier sitio qué hago y demás, yo siempre pongo mi figura profesional por delante porque quiero luchar. Integrador social, tiene que haber más en Asturias. Vale, además para que la gente joven lo conozca, ¿estudiaste un módulo superior? Un ciclo superior. Es un ciclo superior. Y que al final hay muchos ¿Y en qué ciclos. consiste ser integrador social? Pues en tratar con la gente en primera persona, el escuchar, el empatizar, el crear talleres, proyectos, mover muchos movimientos sociales, que a mí es lo que me llena. ¿Y cómo llegaste a trabajar donde estás trabajando ahora? Pues fue a base de... Mira, esto es un consejo que siempre doy a la gente. Cuando buscan trabajo y dicen que no lo encuentran, eso es mentira. O sea, el trabajo no llega a casa. Entonces yo lo que hice fue primero sacar un listado de correos de las empresas, de fundaciones, de tal... mandé todos los correos que hizo falta. Dice, algún porcentaje tiene que haber de que te respondan. ¿De qué año estamos hablando? Porque pues estamos hablando de que después de en la pandemia, sí, 2020, según acabé la pandemia, 22, empecé el ciclo 2 años. 22. Y después ya, justo en el invierno siguiente, ya tenía trabajo. O Entonces, sea, que a base de constancia. A base de constancia, después también hacía trampa en el sentido de, pues yo iba a tal empresa o tal fundación, me presentaba en persona y decía, oye, ¿dónde tengo que echar el currículum? Yo ya lo había echado, pero por lo menos sabían y me conocían en persona. Entonces, yo aconsejo a la gente, aunque digan que no se pueden y que hay que echarlo por correo, pues dicen, bueno, pues es una técnica que al final me conocían, yo me presentaba y ahí quedaba mi nombre o mi imagen, decir, ay, pues este chavalín pasó por aquí y tal, me pareció majo o lo que sea. Yo como soy tan natural, pues a veces me llamaban y recurrían a mí y digo, pues mira qué bien. Vale, eres integrador social y trabajas por la noche además. Sí. Que eso es, vamos, para mí... Mira, eso cuando me contrataron desde el principio donde estoy, que llevo 2 años y medio, que trabajo con niños autistas en una casa de acogida, la verdad que no fui nunca nocturno. Entonces al final digo, ¿cómo voy a llevar las noches? Pues te lo reconozco, la primera semana o 2 semanas fue horrible. O sea... Llegaba a casa después de trabajar y dormía 16 horas. Cosas como que dices tú, no me lo creo. Pero después como que mi vida cambió, en plan, alimentación, las horas de dormir, el ocio... Me distribuí de una manera que es que estoy súper cómodo trabajando de noche. Eso es otra cosa que, vamos, que me parece admirable dentro de la gente joven, bueno, y mayores también, ¿no? Pero que llevas una vida muy sana. O sea, independientemente de que te relacionas con muchísima gente, tocas muchos ambientes, yo sé que no bebes alcohol, que te alimentas muy bien, que haces deporte. ¿Crees que eso es muy importante también para la gente joven? O sea, entre los consejos que dices que hay que moverse y hay que buscar el trabajo, el también cuidarse y llevar una vida... A ver, al final yo pienso que las redes sociales o el exponerte es un escaparate que el asturiano y Adrián es la misma persona. Entonces, cuando hablan conmigo o me conocen, yo siempre destaco que me quiero morir tranquilo con los valores que quiero enseñar a los tan jóvenes y no tan jóvenes, que pueden desconectar de 1000 formas. ¿Sabes? Que todo el mundo va a probar las cosas y se va a hablar libremente de las cosas, pero hay que hacerlo con cabeza. Entonces, yo como el deporte siempre lo he vivido desde el principio, pues eso me dio unos valores y una educación diferente. De tu trabajo, dices que trabajas con niños autistas. Sí. ¿Qué puedes decir que te enseña o que te está enseñando o que te ha enseñado tu trabajo, el trabajo que haces ahora? Pues quiero dar normalidad a todos los colectivos. Que tenemos la integración. Sí, que tenemos todos nuestras cosas, ¿no? Pues te juro que son los que más me hacen felices. Porque los veo sin maldad, los veo con una empatía increíble.
Y no hay mucho contraste entre eso y después lo que se ve en las redes sociales que parece como más ficticio o que no es tan real. Ya, pero como yo puedo hablar de la realidad, ¿sabes? En plan, en el sentido de que no puedo enseñar mi trabajo por tema privacidad, pero sí que me dan oportunidad otras fundaciones, organizaciones a poder estar en primera persona con la gente, el poder hablar, el que me cuenten, el poder yo también entregar esa ilusión y vocación, que es lo que hablabas, que yo me encanta. Entonces, yo estoy luchando porque haya más gente con vocación, que no la pierdan. Ahora estás colaborando con fundaciones o con asociaciones para dar visibilidad a eso. Sí, he tenido ya varias, sobre todo ahora voy más individualmente a niños y a niñas, porque son casos más particulares, enfermedades raras, que, jolín, pues mucha gente lo necesita y al final poner ese granito de arena dice mucho. Y en cuanto a esa parte de influencer, ¿por qué elegiste el nombre El Asturiano? Porque claro, vamos, no puede encajar más con nosotros. Nosotros somos Agencia Asturias. Además, a mí me encanta destacar las cosas buenas que hay aquí en Asturias y tú eres el asturiano, que me encanta. ¿Por qué elegiste ese nombre? Pues mira... Me extraña también que no lo haya elegido nadie antes, ¿eh? Yo he mirado y tal y no vi que lo hubiera. Y dije, mucha gente me criticó por ello diciendo, ¿qué ego más alto tienes poniéndote el asturiano? Y yo, pues mira, soy un chico que le encanta Asturias, su tierra. O sea, aunque esté viviendo en otro lado y tal, siempre es que echo de menos mi tierra, todo lo que tiene, la comida, la naturaleza, la gente. Entonces dije, pues el asturiano. Tengo hasta tatuado a Pelayo aquí con la basílica, o sea, que imagínate. Y en tu trabajo como influencer, que además ahora ya me dijiste que eras que te habías hecho autónomo, aparte del trabajo como integrador social, ¿en qué consiste? O sea, es decir, ¿haces publicidad de marcas? Para negocios, o sea, ¿en qué consiste tu trabajo como influencer? Pues mira, cuando ya ahora más profesional, ya dependo de 4 marcas en las que soy imagen, o sea, doy exclusividad. ¿Cómo llega? Pero a mí me llama la atención porque, claro, cuando no estás en ello, ¿cómo se llega primero a tener tantos seguidores y después a meterte en esa rueda de que lo que tú hagas influya y que empiecen a llamarte para hacer promoción de cosas? Pues yo te voy a decir, es muy sencillo. O sea, ser tú mismo, hacer lo que te ilusiona. Bueno, eso no es tan sencillo. Y echarle cara a la vida. Yo fue lo que hice. Yo dije, tengo una moto, compré una moto, invertí en la moto. Empezaste con eso, ¿no? Empecé con la moto. O sea, yo antes creaba contenido, pues normal, como todo el mundo, sin hacerlo. Man, es que no era ni hobby. ¿Y no te parecía una pérdida de tiempo? Porque no, porque es... a mi generación, en cierta manera, sí que es verdad que quizá también es porque nos cuesta más, porque no tenemos esa naturalidad con las redes sociales, es algo que no vivimos desde pequeños, ¿no? Sí. Lo aprendimos. Entonces, a mí me cuesta a veces y tengo que invertir tiempo en hacer eso. Y yo veo que para vosotros es como algo natural. Yo es que encontré otra vocación. Y es que me encanta editar, me encanta disfrutar de crear contenido. Entonces, aunque a veces sea pesado, porque se junta mucho contenido y varios compromisos, al final disfruto mucho. Y mira, yo empecé, lo que te comentaba, eché cara a la vida, ¿no? Y dije, pues ya que compré la moto y tal, no sé cuánto, invertí, la hice guapa, me busqué sesiones con fotógrafos que les empezaba a gustar el tema de, ¿y la moto? Y claro, entonces empecé a hacer sesiones conjuntas. Y después hablé a Yamaha. Dije, voy a escribir un correo, soy un chico joven, quiero llevar vuestra marca por bandera y recorrer España y el mundo entero. Y les pareció bien y desde eso pues creé contenido con ellos, que dije, joder, Yamaha, contar conmigo. ¿Y no te genera estrés, ansiedad el tener que compartir o generar contenido continuamente? ¿Hasta qué punto sacrificas tu vida en tu día a día para alimentar eso, tu trabajo como influencer? Pues yo diría que la sacrifico entera. Poco tiempo tengo para tener para mí. Que es algo que estoy trabajando, en el sentido de alargar las colaboraciones ahora y no hacerlas tan de seguido. Pero la explicación que tengo de hacerlas tan de seguido es que yo invertí mucho tiempo en esto. En el sentido, pues, era un hobby. Ahora estás viendo los resultados. Y estoy viendo los resultados. Entonces, al final, ese sacrificio que hice fue para hacerme ver, hacerme oír. El que me conozca la gente, los contactos, ahí es fundamental.
Porque el día de mañana vas a tomar algo a un sitio y haces colaboración con ese sitio, pero no sabes si ese va a ser el futuro empresario que va a contar contigo para tal. Entonces, al final yo me lo tomaba con eso, mucho trabajo, que después, pues mira, soy autónomo, puedo disfrutar de ello y digo, pues mira qué curro tuve atrás. ¿Y crees que eso lo puedes parar en cualquier momento o te ves que es algo que no va a parar? O sea, esa pregunta me la hice muchas veces y yo creo que va a ser infinito. O sea, nunca voy a dejar de hacerlo porque voy a darle más caña a lo social. En el futuro tengo muchos proyectos sociales que hacer, vincular mi profesión. Entonces es contenido infinito. El mostrar las realidades, el vivirlo en primera persona, que la gente lo viva también. Entonces al final es contenido que sales a la calle y es que estás creando contenido. Es infinito. Entonces lo dejaría un poco de lado el tema marcas y cosas así que a lo mejor me pueden estresar algo. Siempre van a estar ahí de la mano, pero más dedicarlo a donde me siento a gusto de verdad. Bueno, al final, tal y como lo cuentas, yo lo que veo es que poniendo el foco en algo, en hacer algo o algún bien, algo deja de ser un estrés porque ya no es mostrarte tú, sino mostrar otras cosas que para ti son importantes y tienen valor y te llenan, ¿no? Mira, algo que a mí me dice mucha gente, sobre todo conocidos que me conocen muchísimo, es que me dicen que soy una persona vitamina. Y es que a mí me nutre eso. O sea, por ejemplo, veo un amigo o alguien desconocido incluso, me empatizo tanto, intento ayudarlo, que si esa persona sonríe o está bien en ese momento que está hablando conmigo tal, a mí me recarga la batería. O sea, para hacer un poco el resumen, y para la gente que lo pueda escuchar, ¿en qué momento hay ese clic en el que tú te das cuenta de que dejas de ser o de hacerlo por hobby a hacerlo por trabajo? Pues... ¿Hay un clic o no? No es un clic, es una llegada de una empresa que al final te valora de verdad y decide en plan, pues, valorarlo en dinero, en el sentido de que puedas permitirte el tener otra vida o llevarlo de una forma diferente. Decir, mira, pues me han puesto valor, yo voy a apostar también por ellos y voy a poder hacer un trabajo que al final es remunerado y puedo disfrutar de ello. Y para la gente joven que te puede escuchar, ¿crees que puede haber algún peligro o tienen que tener cuidado en algo que pueda ser eso? Que pueda ser un riesgo, porque muchos chavales quieren ser influencers, muchos chavales quieren... Mira, yo el mejor consejo que doy es que saben las consecuencias que hay, que te vas a exponer. Eso es lo primero, que tienes que ser consciente. Vas a ser criticado en lo bueno y en lo malo. Yo soy muy criticado. Muchas cosas buenas y malas. Pero verdad. Es lo que hay. ¿Y cómo te influyen las opiniones? Porque bueno, habrá gente que, pues eso, si se creó un club de fans del asturiano, ya, me sorprendió ¿no? mucho y... Pues también habrá el otro lado, ¿no? Los haters. Pues eso, por ejemplo, me ayuda a hacer reflexiones constructivas, ¿no? Hay muchas cosas que son comentarios malos que pueden afectarme, pero después reflexiono y digo, ostras, pues al final vale la pena. ¿Y los lees todos o suelo darle importancia, sí. Y después los dañinos de verdad estoy aprendiendo a que me resbale. En el sentido de que así lo llevo bien. ¿Y por qué crees que hay gente que hace eso? Porque hay mucha gente aburrida, o sea, en el sentido de que... o sea, imagínate, ya cuesta tiempo dedicar vida a ti mismo que dedicar tiempo a los demás, en el sentido malo. O sea, es que esa gente es increíble. Ya. Una maravilla, dices tú. ¿Y dónde te dedicas tu tiempo? Una maravilla. O sea, en el sentido malo. Sí, sí. ¿Sabes? Yo digo, es imposible. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito es que tengas luz propia. Es que esa luz puedas transmitirla a los demás. Es que seas tú mismo. Eso es el éxito al final. Eso te va a valorar en el futuro. La gente, las empresas, la familia, el entorno. ¿Y el poder? El poder no me gusta. Puede ser malo. Porque puede llegar a que crezcas mucho y después... ¿Pero qué es para ti el poder? ¿O qué es para ti tener poder? Porque antes me mencionaste, pues... cuando estábamos hablando fuera de cámara, eso, que el ser influencer te daba poder. ¿Qué es para ti ese poder? ¿Y si hay un poder bueno y un poder malo? ¿O tal y como tú lo enfocabas? Suena mal, pero el tema poder da a que tienes acceso a muchas cosas, a muchos contactos, privilegios, que muchas veces... Pues para mí está bien visto porque dices, ostras, pues te saltas colas, vas a muchos sitios que no tienen acceso a otra gente. Tienes ventajas. Tienes ventajas, pero tampoco me gusta eso porque al final yo siempre fui un niño y una niña como todo el mundo. Pero bueno, al final es lo que hay. Vale, pues me gustaría que me dijeras
¿qué te gustaría conseguir? Un sueño... ¿A dónde te gustaría llegar? No me gustaría llegar. Sí. Tener mi propia organización para poder ayudar a la gente. La verdad. Poder conseguir un imperio en el sentido bueno, pagar a la gente como se merece, tener unos trabajos buenos de verdad, gente con ¿te vocación. gustaría ser empresario? Me gustaría. Y no desvincularme, sino estar muy presente. Porque ¿qué es para ti ser empresario? ¿Crear trabajo? Y Bueno, con pues buena... es una figura y te lo pregunto porque esa palabra, la palabra empresario, yo creo que muchas veces está vista como algo negativo o algo pues que un empresario está para enriquecerse a costa de los empleados, ¿no? O de los trabajadores. Y me llama la atención pues que tú lo veas como algo positivo y que pues eso. Sí, en el sentido de que, pues como todo empresario o empresaria va a tener sus obstáculos, sus dificultades, pero al final mi objetivo es enriquecer a los demás. Porque si enriqueces a ellos, al final te van a enriquecer a ti, ¿sabes? En el sentido es mutuo. Entonces, al final tener gente que trabaja con ganas, con vocación y que lucha por ello, es que el ambiente de trabajo es un mundo. Ya. Y entre ser, tú ahora eres trabajador por cuenta ajena Sí, y también eres autónomo. sí. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada una de las dos cosas para ti? Pues por cuenta Ser ajena... autónomo. Pues ser autónomo, por ejemplo, que estoy libre. O sea, yo me manejo, me controlo, me organizo, no tengo horarios. Bueno, sí, los compromisos que tengo y tal, pero... Y puedes trabajar desde donde quieras. Y por cuenta ajena está muy bien, pero ya tienes que aguantar, pues eso, compañeros, jefes, tal, que al final tienen días muy buenos, días muy malos, pero que prefiero ser autónomo, sinceramente. Si estuviera mejor valorado aquí en España, Ya. eso hay que decirlo. ¿Y qué haría falta para que se valorara mejor? Pues que haya como unos rangos o unas condiciones que tengas que cumplir como objetivos y que se paguen mucho mejor. En el sentido de que te valoren de verdad, que no simplemente crear contenido es fácil, no es fácil. O sea, mucha gente lo ve y dice, mira, esté comiendo aquí y tal, no sé Claro, cuánto. No, vete, sí. graba, pierde tiempo, inviértelo, edita después en casa, y en casa a lo mejor tienes familia o tienes tal, y tienes que dedicarlo a eso. Entonces mucha gente no lo ve. Ven, mira, qué bien lo pasan. Bueno, está claro que los resultados no vienen de la nada. Exacto, es un trabajo detrás. En general, en todo, ¿no? En cualquier cosa. Necesitan esfuerzo, necesitan dedicación y me imagino que para hacer lo que haces tú o, bueno, o otros influencers, Instagram, TikTokers, YouTubers, que todo parece como muy natural y muy fácil, realmente tienen un trabajo detrás tuyo y a lo mejor incluso de otros... pues de gente que te ayuda o colabora, pues igual que estamos grabando aquí ahora y no estamos solos tú y yo, sino que hay personas que están trabajando detrás de las cámaras. Y eso hay que valorarlo mucho. Claro, aunque no viene nada de tal. Bueno, pues me gustaría hacerte ya, para terminar, unas preguntas después de la experiencia Venga. que tuviste con Cristian en la calle, que eso se verá más adelante. Preguntas que hicisteis a la gente. De las preguntas que hicisteis, que te las voy a hacer ahora a ti, ¿qué te llama más la atención de las respuestas de la gente? Pues sobre todo que la gente la soledad la comparte mucho con la tecnología, por ejemplo. Y después algún tiempo mucho tiempo que la gente pasa sin móvil. Me ha sorprendido en plan algunos, y algunas que me ha sorprendido, no me lo esperaba para nada, la verdad. Vale, pues las preguntas son: ¿cuánto tiempo crees que podrías estar despierto, no cuenta el tiempo dormido, no cuenta, sin teléfono? Tú, Adrián, el asturiano. Yo creo que no supero los 10 minutos. Te lo juro, porque siempre estoy pendiente, no sé, estoy enganchado. La verdad, sinceramente. Como mi vida y mi trabajo es eso al final. ¿Tú te imaginarías la vida sin teléfono? O sea, sin teléfono móvil, porque bueno, teléfonos Sí, había porque antes, ¿no? al final eso también lo refugio en otras cosas, ¿sabes? Puedo coger otros medios, desconectar y dejar el móvil en casa. Pero sí que es verdad que estoy muy pendiente. Y si no hubiera teléfonos, ¿a qué dedicarías tu tiempo? Bueno, en la cuarentena lo viví. Ya te digo, pues a lo mejor estar más con mi gente, sobre todo, el contarnos el día a día, no solo por un teléfono. Eso es muy bonito.
y hacer cosas que al final, a lo mejor, ¿quién jugaba al escondite? Y esas cosas, o el Ya. pilla-pilla, ¿dónde están esas cosas? Ya no están. Ya, bueno, yo sí jugaba. Todo eso, y a la goma, y a la comba. Pero seguro que y se todo. pierden. Ya. Sobre la inteligencia artificial, ¿cuál ha sido la última conversación o la más random, así, más eso que has tenido? Pues yo Con la creo IA. que fue relacionado ¿con qué había sido? Con un problema con mi pareja. Y dije, ¿cómo? A ver qué consejo me da, opinión. Y la verdad, joder, que me ayudó muchísimo. ¿Sí? Sí. Madre mía. Me sorprende, porque es verdad que estamos llegando ya a unos niveles de inteligencia artificial que se asemejan bueno. A ver, yo creo que al final, quieras o no, es porque mucha gente tampoco quiere vincular a su gente cercana o Ya. involucrarlos y a lo mejor dicen, como pregunto a alguien externo, ¿sabes? Que no tiene nada que ver con nada y dices tú, me siento Pero ¿y los cómodo. profesionales? Ya, y yo lo reconozco, No. que fui al psicólogo desde pequeño, ¿eh? Y es un recurso fundamental que todo el mundo debería pasar por ahí o hablar a la gente Pero o bueno, hablar. es Es inevitable. Es inevitable que sí, eso está ahí. ¿Cuál es tu red social preferida y la que más utilizas? Diría que Instagram. Instagram es la que más... Sí. ¿Y TikTok? TikTok, ¿Más que TikTok? Hice un día la prueba de ver si sacaba los vídeos y no. O sea, era infinito eso. Vale, o sea que para ti tiene más calidad Instagram que TikTok. Es que al final es lo que más utilizo para tema trabajos. Vale. ¿Y qué opinas sobre criticar en las redes? Eso que hablábamos antes. Pues eso me parece muy bien. Muy bien en el sentido de que la gente tiene toda la libertad del mundo, pero esa libertad a veces se excede. Entonces hay gente que no se da cuenta que desde un teléfono puedes hacer mucho daño. Entonces, bueno, pues yo me las tomo como una cosa constructiva. Las que hacen daño, pues sin más, hay que tomarlo así, porque entonces acabas mal. Hay mucha gente con depresiones y todo, que deja las redes sociales. Y eso, mandarle un mensaje a toda la gente que está frustrada con la vida o que critica tal vídeo, que lo critique de otra forma, de una manera más constructiva. En plan, no me gustó tal sitio, no cómo reaccionaste aquí, pero no que se metan con el físico o cómo es personalmente, porque no te conocen. Ya. Y ahora quiero hacerte unas preguntas así Nah. cortísimas. Venga. ¿Día o noche? Yo creo, ahora últimamente, la noche. ¿Mar o montaña? La montaña. Me encanta, o sea, desconectar la naturaleza. ¿Dulce o salado? Soy un lechuzo, me encanta el dulce. ¿Verano o invierno? Tiraría por el invierno. Y como sé que te gustan mucho los animales, ¿perros o gatos? Yo siempre voy a tirar por los perritos. En cuanto a la vivienda, ¿alquilar o comprar? Pues yo diría que comprar. Bueno, y entre trabajar por cuenta ajena o como autónomo, ya me dijiste que prefieres que Yo preferirías ser preferiría en el autónomo, la futuro. verdad. ¿Un sueño que tengas por cumplir? Poder estar en el extranjero conectando con otra gente y compartiendo estos momentos. ¿Y alguien que admires que no conoces en persona y te gustaría conocer? Víctor Coopers. Tengo hasta un tatuaje hecho de la fórmula que él... Dínosla, mira, a ver. Lo tengo aquí, que es V, que es valor, igual a conocimientos más habilidades por actitud. El porque la actitud multiplica. Entonces, si tienes una actitud positiva, es que te levantas el día feliz. Dices tú, aquí en Asturias, nublado, la gente triste. No, tú pintas el día, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces, pues esa mentalidad, esa forma de ser, a mí me lo transmitió y dije, joder, hay que ser feliz, hay que disfrutar de hoy. No mañana ni ayer ya pasó. Bueno, pues nos quedamos con eso, con la actitud Pues sí. de el asturiano. Muchísimas gracias, Adrián, por Muchas estar gracias a con nosotros vosotros. aquí. Y bueno, nada, esperamos que os haya gustado este podcast y os esperamos en el siguiente. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.